Bienvenidos a CNTech, Conexiones que nos transforman. Mi nombre es Pamela Maldonado y en este episodio nos adentraremos en el tema de la salud mental en espacios laborales. Hoy exploraremos estrategias para promover la salud mental en nuestros espacios de trabajo y descubriremos cómo la tecnología puede ayudarnos a promover y a gestionar nuestra salud mental. Para el episodio de hoy contamos con la presencia de Luis Fernando Guanoquiza Raura, psicólogo con estudios clínicos y laborales con 12 años de experiencia en proyectos psicosociales para instituciones públicas y privadas. Además, es consultor externo, asesor psicopolítico y gestor de proyectos de desarrollo social y laboral. Bienvenido, Luis Fernando. Muchas gracias, Pamela. Muchas gracias por invitarme y gracias a todos ustedes igual por esta invitación y por compartir y conversar un poco de salud mental con ustedes. Luis Fernando, cuéntanos entonces qué es la salud mental en los espacios laborales. Primero hay que definir qué es la salud mental. Claramente y cortamente, la salud mental es el equilibrio de una persona tanto emocional como conductual con su medio social. En este aspecto es con su trabajo, con su familia, con sus amigos. Y en como que este concepto pequeño, la salud mental en los espacios laborales sería cómo el sujeto está tranquilo y cómodo en su lugar de trabajo. Tiene que ver un poco entonces cómo yo estoy teniendo el equilibrio entre el tiempo que le dedico a mi trabajo y a mi vida personal. Claro, totalmente, porque si nos damos cuenta, el 80% de nuestras vidas, cuando estamos en edad de trabajo o estamos laborando, nuestro 80% de tiempo está ahí en el trabajo. Entonces tiene que ser un lugar adecuado, tiene que ser un espacio amable, un espacio donde yo encuentro mi razón de ser. Albert Camus decía algo interesante, dice que la vida es absurda, que la vida no tiene un cierto sentido acá, pero dice justamente él que nosotros tenemos que darle un sentido a la vida. ¿Y cómo? Pues encontrando esta razón de vivir, y mucho mejor cuando se le encuentra en tu lugar de trabajo. ¿Para qué estás hecho? ¿Cuál es tu vocación? ¿Cómo tú aportas a la sociedad? Si encuentras eso en tu lugar de trabajo y sientes que estás aportando a la sociedad, pues eso es lo grandioso y te sientes feliz en ese espacio. Y por ejemplo, entonces podemos decir que la salud mental dentro de mi espacio laboral depende de mí o depende de las circunstancias que me da mi entorno laboral. Las circunstancias y de mí, las dos, porque somos seres sociales. Lo de afuera nos impacta y también lo que nosotros tenemos dentro impacta también a lo de afuera. Entonces, sí, es de las dos, ¿no? Pero obviamente las políticas dentro de una empresa son las que ayudan mucho al bienestar de la salud mental de un empleado o de un colaborador, que se le llamaría ahora. Por ejemplo, entiendo que puede haber ciertas herramientas para que yo de manera particular e individual pueda gestionar una correcta salud mental, ¿verdad? Como tú bien lo decías, por ejemplo, encontrar un sentido de utilidad en mi lugar de trabajo, sentir que lo que yo hago es importante. Pero, por ejemplo, cuando ya tiene que ver con mi entorno laboral, refiriéndonos a compañeros o a jefes, ¿cómo ellos podrían contribuir para que yo como empleada pueda tener una buena salud mental? Ya. Aquí, por ejemplo, hay que tener muy claro con los líderes. Bueno, se les llaman jefes, se les llama jefaturas. Y en las jefaturas se les llama yo lo considero una parte del lenguaje muy mal usado aquí, el jefe. No es jefe, es líder. ¿Ya? Entonces, primero, se habla ahora de líderes, de líderes tóxicos, que vendrían a ser estos jefes, ¿no? ¿Cómo la empresa logra encontrar al líder adecuado? Pues hay que hacer una selección. Se habla en recursos humanos o talento humano ahora, se le llama o se escoge mediante dos categorías, las competencias blandas y las competencias duras. Las duras son tu perfil profesional. ¿Cuáles son las competencias blandas? Las blandas son este carisma que tienes, este liderazgo innato que tienes ahí, pero a veces que hay que explotar. Entonces eso no ven muchas empresas. Y aquí hay que enfatizar en algo. Las empresas deben invertir. Esto no es un gasto, es inversión en preparar y capacitar a sus líderes, a sus jefaturas. ¿Por qué? Porque el líder tiene que estar muy capacitado para entender a su equipo de trabajo, inclusive para identificar si alguno de sus colaboradores tiene depresión, tiene ansiedad
o tiene algún problema familiar que está gatillando a esta persona para sentirse mal y sentirse muy incómodo dentro de su espacio laboral. Totalmente. Por ejemplo, el identificar a una persona que está pasando por algún problema de depresión o ansiedad no solamente es un llamado a la parte humana, sino que también estaba leyendo estadísticas de que a nivel mundial perdemos $1 billón porque la gente no puede ser tan productiva. ¿Y por qué la gente no es productiva? Porque está teniendo problemas de ansiedad o de depresión. Sí, totalmente. Por eso yo no hablo de gasto en esta parte. No es un gasto, es una inversión. El atender las políticas de salud mental en las empresas es una inversión para la empresa, porque te ahorras el nivel de rotación, los grados de rotación de personal, porque estadísticamente es claro que una empresa pierde cuando hay alto nivel de rotación, pero si se baja los niveles de rotación en una empresa, es decir que la empresa está haciendo algo bien, que la empresa está manteniendo a sus colaboradores, a su capital humano, a su talento humano. ¿Y cómo tú dirías que influyen, por ejemplo, hay varias cosas que influyen en trastornos mentales como la depresión y la ansiedad? ¿Cuáles podrían ser algunas de estas cosas que pueden detonar estos trastornos mentales? Bueno, dentro del ambiente laboral hay mucho, ¿no? Está la cuestión económica, que son políticas económicas que ya no están mucho en nuestro alcance, que es una cuestión más de nivel social. También puede existir por ahí acoso laboral, puede estar el ciberacoso, ¿no? Me estabas mencionando el tema de acoso laboral, que tengo entendido que se denomina como moving, ¿no es cierto? Ajá, el moving, ajá. ¿Y qué podemos entender como acoso laboral? Eso es un espectro porque es muy complejo de determinar y hay casos y casos, ¿no? Por ejemplo, se da mucho cuando los jefes tal vez... Se da mucho, por ejemplo, con las mujeres. Cuando los jefes varones dicen un piropo y ese piropo le hace incómoda a la persona. ¿No? Donde tú ya no te sientes cómodo con lo que te dice el otro, y ahí ya no es piropo, ya no es broma, ya no es un chiste. No. Por ejemplo, yo cuando he trabajado y cuando he tenido ciertas conferencias o he dado talleres en ciertas empresas privadas, siempre es común encontrar cómo las personas con total normalidad le dicen un apodo a un colaborador. Y alguien le ha preguntado al colaborador, ¿te gusta cómo te decimos? ¿Te gusta este apodo, este sobrenombre, este otro nombre que te estamos dando? ¿Te agrada? No se le pregunta, solo se lo dice, se le impone incluso eso. Y bueno, ahí yo ya me siento incómodo y me siento mal y mi espacio laboral está siendo vulnerado. Aquí yo creo que nos has dado un gran tip que aplica como empleados, como compañeros, como líderes, el poder entender que la otra persona también tiene que sentirse cómoda. Claro, hay que preguntarle, hagámoslo normal, normalicemos el preguntar por el otro, el decirle, oye, ¿te sientes cómodo con lo que te digo? ¿Cómo te trato? ¿Cómo te estoy diciendo esto? ¿Te sientes bien? Y si no te sientes bien, por favor, dímelo. Y busquemos otras maneras, otras dinámicas de llevarnos como compañeros. Pero eso no se habla. Solo se impone y ya. Sí, yo creo que nos has dado un gran tip que tenemos que aplicarlo diariamente, realmente. El tema de preguntar cómo se sienten con mis bromas, con los apodos que digo, con quizá es un piropo, pero la otra persona no se siente cómoda con eso. Uh-huh. Yo tengo otra pregunta también. Ya vimos algunos aspectos que pueden como detonar en una depresión, en una ansiedad, como es el acoso laboral, como pueden ser apodos y demás. Pero aquí quisiera preguntarte, ¿las redes sociales juegan algún papel importante en este tipo de trastornos mentales? Claro, por supuesto. Por supuesto. Estamos llevando a un ideal del ser humano. Hay un nuevo pecado. ¿Sabes cuál es el nuevo pecado? El no estar feliz. El nuevo pecado es no ser feliz. O sea, es un pecado ya. Porque las redes sociales te inundan de estos mensajes de positivismo tan alto que te dicen, no, es que tienes que ser positivo y enfrenta la vida con estoicismo. No se puede siempre. Tengo derecho a sentirme mal, tengo derecho a sentirme triste, un poco aplacado por la situación. Ese espacio está bien,
pero en las redes sociales nos llevan a un nivel de un superhombre, ¿no? De un super ser humano. Totalmente, yo te cuento una experiencia personal, o sea, yo a veces estoy como súper cansada de mi jornada laboral y no tengo ganas de entrenar, no tengo ganas, a veces ni de comer, solamente quiero llegar a dormir. Y veo como en redes sociales que las personas están como entrenando, subiendo montañas, saliendo con sus amigos, y a veces eso, en vez de hacerme sentir bien, me hace sentir mal, como de yo no sentir que tengo las capacidades para estar al ritmo que ellos tienen. Que estoy perdiendo mi vida, ¿no? Como que todavía necesito acoplarme a esta sociedad del positivismo alto, ¿no? No. O sea, eso también, ¿por qué? Porque las redes, o sea, todo lo que se ve allá no es realidad. O sea, es también un montaje, ¿no? Eso hay que darse cuenta, hay que diferenciar y nosotros tenemos que tener muy claro qué es la realidad y qué no es real. Simple, así. Porque eso nos puede engañar y nos lleva a algo que es neurotizarnos. Y cuando yo veo que el otro está haciendo muchas cosas más que yo, es decir, ya tiene un posgrado, 2 posgrados, ya se fue, hizo, como dice, sube a la montaña, hace crossfit, corre, hace maratones, y yo estoy en mi casa cansado, me deprimo. Ahí están los ataques de ansiedad. A mí me causa ansiedad el saber que no puedo llegar a los estándares que me está poniendo la sociedad. Eso también hay que bajarle un poquito, ¿no? Uh-huh. ¿Y qué consejo nos darías como para que no nos perjudique tanto en nuestra salud mental las redes sociales? Las redes sociales hay que saberlas usar. Lo básico, lo que hay que saber entender de las redes sociales es que sirven como herramientas de trabajo. No como una forma de llenar mi egocentrismo, porque las redes sociales juegan con 2 perversiones básicas del ser humano: el voyerismo, ver, y el exhibicionismo, el mostrarme. Entonces con eso se juega, ¿no? Entonces yo, como sujeto falto de autoestima o de quererme, pues tengo que exponerme para mis likes, ¿no? Para que el otro me valore, para que el otro valide lo que soy. Entonces hay que tener claro que las redes sociales son unas grandes herramientas para trabajar. Pero, por ejemplo, las redes sociales son concebidas como espacios para socializar. Claro, entonces, ahí el trabajo también es social. Por eso justo decías cómo empezamos el programa, ¿no? Que es un espacio laboral sano. Estar en comunidad. Estar bien en comunidad. Yo llevarme bien con mi compañero. Claro que vamos a tener diferencias de pensamiento o cualquier cosa, pero la idea es llevarme bien. Entonces en las redes también es crear una comunidad sana donde haya diferencias, pero se respete, no se acabe al otro, ¿no? Por ejemplo, las redes sociales ayudan mucho también con la divulgación de la salud mental, es muy importante. Por ejemplo, un espacio como el que ahora tú y yo estamos teniendo es muy importante. A mí me parece genial que se hable de la salud mental, que se diga lo que pasa en los espacios laborales, para que se empiece a tomar un estado de conciencia. Para esto sí sirven las redes sociales y la tecnología, ¿no? Ok, y hablando, por ejemplo, acerca de la tecnología, no sé cómo más podemos valernos de la tecnología para mejorar nuestra salud mental. Por ejemplo, yo estaba viendo que el año pasado, en el 2023, la aplicación Aura ganó un montón de premios, como la mejor aplicación, y eso le dieron Apple y un montón como de estas mega marcas, y es una aplicación que te ayuda como a conciliar el sueño, a meditar. No sé si es que existan como más herramientas tecnológicas que nos puedan ayudar. Sí, existe. Lo que tú dijiste ahora me parece, sí, es una aplicación que te ayuda mucho a meditar, a tranquilizarte, porque estamos en una sociedad bastante muy de consumo, muy exigente, como lo estamos hablando. Entonces ahora te ayuda como a calmarte, a meditar y encontrarte a ti mismo, ¿no? Existe igual muchas aplicaciones donde puedes encontrar terapias, ¿no? Teleterapias. Ahora existe obviamente qué sé yo, tal vez tú estás aquí en el país y dices, bueno, yo quiero un psicólogo que viene a redes sociales, pero está en México. ¿Cómo haces para conectarte? Ahí está la tecnología, pues, la telellamada, ¿no? Y tranquilamente podemos encontrarnos. Mira, también están las aplicaciones de los podcasts.
existe los podcasts. Está un podcast que se llama Salud Mental, ¿no? Y te habla directamente qué es la ansiedad, qué es la depresión, cómo manejar los duelos, ¿no? Cómo identificar, por ejemplo, los que tienen hijos, cómo identificar un trastorno en los niños, un TDAH, por ejemplo. Obviamente esto te ayuda, pero no reemplaza al terapeuta, ¿no? Ojo, eso hay que tener muy claro. Ayuda, guía, da muchas pautas, pero no reemplaza al terapeuta. El terapeuta es el profesional que está justamente preparado y se ha formado para atender justamente estas demandas que tiene la sociedad, ¿no? Yo, por ejemplo, escucho un podcast que se llama Psicología al Desnudo y como tú dices, como es súper útil porque te da algunos panoramas de cómo entender ciertas situaciones, pero definitivamente no es terapia. Y aquí, como bien dijiste, yo sí creo que es importante como hacer una división entre, por ejemplo, ayudas, que puede ser la tecnología, y nada reemplaza la terapia. Y otra cosa también es que en mi lugar de trabajo yo puedo no sentirme tan cómoda, pero eso también es diferente a tener un trastorno mental. Cuando ya estoy teniendo depresión o ansiedad, pues nada va a poder reemplazar a un terapeuta, ¿verdad? Claro, nada, absolutamente nada. Tú puedes escuchar miles de podcasts, pero el caso es tuyo. A ver, ¿cuál es la diferencia acá? Cuando se habla en un podcast, en una aplicación, están dadas como una muestra, un muestreo que se da. ¿Por qué? Porque dices, bueno, ansiedad, estos son los patrones para tener a una persona que tenga un trastorno de ansiedad, por decirlo, ¿no? Pero ¿por qué te da a ti? Tu historia es distinta a la de otra persona. Entonces, el terapeuta te personaliza a ti, tu historial clínico, tu anamnesis, que se le llama. Se hace un genograma ahí para entender cómo es tu relación con tu familia, con tu sociedad, con tu círculo social. Y hay obviamente lo que te funciona a ti, no le funciona a tu amiga. Lo que te funciona a ti no le funciona a tu compañera, a tu madre, a tu padre, a tus hermanos, a tu pareja. Lo que te funciona a ti, te funciona a ti. Por eso la terapia debe ser individual. Correcto. Entonces, no sé si podamos hacer como un pequeño resumen de todo lo que hemos tratado el día de hoy, enfocándonos un poco en cómo cuidar nuestra salud mental en nuestros espacios de trabajo. Lo primero es entender, y yo creo que esto, sobre todo más que a nivel individual, sería muy interesante que los encargados, los gerentes de las empresas entiendan esto. Es muy importante, otra vez utilizo esta palabra, intervenir y invertir en la salud mental. Es una inversión, porque si usted invierte en su empresa para fomentar políticas de salud mental, su rotación de personal va a bajar. Su personal, sus colaboradores van a rendir mejor y van a ser mucho más productivos. Entonces, ahí la empresa gana. Y a nivel personal, si yo tengo ya un problema, siento ansiedad, siento cierta frustración, ya no me dan ganas de ir al trabajo, siento algún problema, comento lo que me está pasando y acudo a un profesional para que me dé herramientas, porque justamente de eso se trata la salud mental. No es que yo dejo de sufrir y ya, no, es enfrentar al sufrimiento, enfrentar a la dificultad y tener yo herramientas para superar esta dificultad. Eso sería como lo básico, lo importante para entender que podemos salir de ciertos baches, ¿no? Yo particularmente me quedo mucho con un tip que nos diste, que es aprender a preguntar si es que nuestros compañeros se sienten cómodos con nuestro liderazgo, con nuestras bromas, y asimismo los líderes también deberían como normalizar esto de preguntar, porque esto puede ayudar a que todos tengamos un entorno de trabajo mucho más saludable. Claro, último, capacitar a los líderes. Yo creo que es tan importante esto, buscar líderes capacitados y empáticos, que sepan entender muy bien a sus colaboradores, saber leer, eso se les llamaría, leer al otro. Yo te agradezco muchísimo, Luis Fernando, por toda esta conversación práctica, pero muy asertiva que hemos tenido acerca de lo que es la salud mental. Gracias por el espacio, gracias por hacer conciencia de que es importante cuidar nuestra salud física, pero también nuestra salud mental.
Gracias, Pamela, a ti igualmente, gracias al espacio, gracias a todos ustedes y un fuerte abrazo. Gracias por habernos acompañado en un episodio más de CNTech, Conexiones que nos transforman. Espero que hayan disfrutado de este episodio tan importante donde hablamos acerca de la salud mental y la importancia que tiene en nuestros puestos de trabajo. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales. Nos vemos la próxima.